Estamos en comunicación también por teléfono con Rubén, que es el papá de Melina. Rubén, buenas tardes, Bernardo lo saluda. Sí, buenas tardes, Sí, Bernardo. bueno, no sé si pudo escuchar, recién Mauro Zeta nos anticipaba, y algunos de los abogados que están en el lugar también, algunos de los resultados preliminares de la autopsia, ¿no? Por ejemplo, la datación Sí. del acontecimiento, el tema de que hay aparentemente un traumatismo de cráneo, lo cual en principio respalda o ratifica la línea que ha tomado la investigación, ¿no? Lo que ya se sabía. Bueno, sí, por lo que he escuchado a través de ustedes, es así, aparentemente es lo que he escuchado a través de los medios, que es un traumatismo de cráneo, Sí. y que, bueno, la finalización de la autopsia, ¿no?, con mi hija. Así que, bueno, espero todavía yo el informe con el doctor. Sí, sí. A ver qué es lo que realmente me informa y cuáles son los pasos a seguir. ¿Está conforme cómo se ha ido desarrollando en general la investigación? ¿Tiene la impresión usted, Rubén, de que está faltando algo más, de que hay más involucrados? Bueno, eso se sabrá después de la autopsia y, bueno, según los pasos que van a seguir haciendo la justicia después de estos informes, porque todavía falta un informe más completo, ¿no? Sí. Esto sería en principio un informe preliminar. ¿Cuál es el sentimiento que tiene hoy? Ahora, digamos, esta semana finalmente se pudo encontrar el cuerpo de Melina, ahora están los datos de la autopsia. Obviamente toda la familia debe estar en un estado de shock realmente muy fuerte, ¿no? Pero da la impresión de que esta serie de relaciones que Melina tenía, estos chicos que finalmente fueron detenidos, ¿cuál es la reflexión que usted tiene, Rubén, ahora viéndolo con un poquito nada más de distancia? Y mire, la reacción que yo tendría, no, sentimiento más que nada. Bueno, uno, ¿cómo le puedo decir? La tranquilidad de poder haber encontrado su cuerpo, ¿no? Y ahora, bueno, que le hayan hecho esta autopsia y por ende, bueno, que se hayan encontrado los culpables, como así también tengo la fe de que van a encontrar a los prófugos, que todavía los están buscando. Sí. Y, bueno, que se va a ser justicia plena. Sí. Tengo la fe completa de que así va a ser. Y que paguen realmente, como les digo siempre. Sí. No quiero más que eso, que paguen realmente en la cárcel, que le den la condena, que los jueces los condenen bien, condenen como tiene que ser realmente. Y si es un homicidio, que sea un homicidio. No, o sea, si los datos, según después de la autopsia van a decir la justicia va a decir si fue un homicidio, cómo tiene que ser. Bueno, ahí está la posibilidad de la prisión perpetua, por lo menos para los mayores, ¿no? Sí, así es. He escuchado eso, que, bueno, lo que les puede caber a ellos como mayor, ¿no? Pero que así sea, por favor. Que los castigue, Rubén, ¿no? usted Sí. sabe que hay cientos de miles de chicos de la edad de Melina que, digamos, tienen costumbres similares, salen, tienen relaciones con este tipo de personas. ¿Qué les diría usted a los padres de los otros chicos? Y bueno, que nunca pensé que esto me podría haber pasado a mí, ¿no? Pero que ellos piensen también que les puede llegar a pasar a sus hijos, que traten de cuidarlos, que los chicos también sepan elegir sus amistades. Y si por esas posibilidades conocen a sus amigos, que también se fijen las clases de amistades que tienen, que no los dejen no los dejen involucrarse tanto con ellos, porque por ahí esto es como un lobo disfrazado de cordero. Sí. Imagínese, o imagínate, no sé si te puedo decir Sí, así. sí, por supuesto. Sí. Encima que pasa cosas así, se te pone con esa caradurez de decirte,
o decir, se te perdió su hija y te voy a ayudar, te voy a dar una mano para pegar carteles y lo tenés adelante tuyo, Sí. al homicida o al partícipe, al que sea. Sí. No, ¿Ellos lo que habían sea, habían tratado directamente con usted o con la madre de Melina? No, con la madre, con la madre y con los hermanos, ¿no? Sí. Yo no podía, no pude conocerlos nunca porque, bueno, estaba separado de mi familia. Sí. Como todos saben en los medios, a través del periodismo. Sí, porque ahora, según declaraciones de Melody, se supo que aparentemente Chavito y algún otro también estaban desde 2 semanas antes, tenían preparado lo que iban a hacer. No que la situación terminara de esa manera trágica, como finalmente terminó, sino que tenían preparado que iban a preparar una fiesta, que le iban a obligar a ir y demás. Bueno, en ese sentido ahí la justicia sabrá, ¿no? Todo el mundo sabe qué castigo le cabe, porque eso sería como castigar al culpable y encima hay una premeditación. Entonces, sí. ¿Cómo puede pensar uno en ese sentido, como una persona de ley, cómo puede castigar a una persona de esa manera? Sí. ¿Con qué tipo de condena le puede caber? Si es una premeditación, imagínese qué castigo le puede dar. Porque ya no hay un tema de que por ahí se enojó y la mató por una reacción. Sí. Ahí están pensando cómo van a hacer las cosas. Hay una premeditación. Entonces para mí eso tiene que decidir el juez con qué castigo le puede dar a esta persona, a estas personas, ¿no? Y que por favor sepa bien, se den cuenta que no solamente a mí me pasó o les puede llegar a pasar. Yo no me puedo meter, ahora estoy metido en lo que es mi situación, ¿no? Sin duda. Bueno, así que no me puedo meter en la cabeza de cada uno como para decir, bueno, voy a pensar como está pensando Rubén, tendría que haber pensado como dice Rubén, y sin embargo, bueno, pasó las cosas. Pero yo el juez, los jueces, los fiscales, creo que están caminando bien en la causa, y tengo fe de que van a actuar bien en el momento de castigarlo. Rubén, le agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Rubén Romero, el papá de Melina. Muy bien, estamos con el doctor Damboriana, estamos repasando algunos de los datos de la autopsia. La verdad que tremendo Terrible, el testimonio del papá, ¿no? No, la calificación, primero hay que decir que no va a ser un juez, son 3, porque va a ser un tribunal oral. La calificación tenemos el 80, inciso cuarto, acá hay violencia de género. Sí. Ensañamiento y alevosía vamos a tener que estudiarlo. ¿La premeditación? Es un agravante más, pero realmente la calificación es violencia violencia de género, seguro, por su condición de mujer, ¿no? Y en ese caso la pena es la máxima, ¿no? La pena perpetua para los mayores, el menor, por el pacto de San José de Costa Rica y hay pactos preexistentes que estamos adheridos por la incorporación en la Constitución, por supuesto va a tener una pena de homicidio, pero que no es mucho menor la cantidad de años que le pueden dar. ¿Y a cuántos años podría ir siendo menor? 10 años, 10 años. O sea que, a ver, estamos en el 2014... 2024 estaría ya en condiciones de salir. Aunque está en condiciones de darse una perpetua, pero no se califica así porque es menor, ¿no? Y las perpetuas, a ver, en caso de ser aplicadas, ¿cómo se aplican en la actualidad? ¿En concreto cuántos años son? Bueno, modificamos el Código Penal nosotros. Yo, como asesor en la Comisión de Legislación Penal, es un proyecto mío. Antes, a los 20 años se podía pedir la excarcelación, ahora a los 35. ¿A los 35? Sí, así es. O sea que en ese caso sí la pena sería más alta, ¿no? Sí. Con todo lo que se está recolectando, recordemos que cambiaron la detención, la convirtieron en prisión preventiva. O sea, ya dictaron el auto de prisión preventiva. O sea, ya tenemos testigos que han declarado, ya tenemos personas que han aseverado cómo fue el trayecto, recompusieron ese historial desde que Melina salió de ese boliche que estaba filmado hasta que apareció ahora el cuerpo. O sea, esto se puede reconstruir, va a ser muy fácil llegar a una condena. Por supuesto, cuando los calificativos, Toto, el narigón, el pelado, yo creo que con esos antecedentes
son fácilmente identificables, ¿no? Los efectos activos. En base a algunos puntos oscuros que han ido quedando de la investigación, por ejemplo, el tema de si el cuerpo se arrojó en el lugar que primero se dijo, si fue una confusión, si el agua no lo puede haber llevado, además ya se comprobó que no estuvo en el agua. Pero bueno, pero en la bolsa me imagino que van a encontrar determinados elementos. Sí. Esos elementos pueden ser pelos, pueden ser todo o sea, el ADN puede llegar a hablar. O sea, habiendo un pelo, por ejemplo, puede ser comparado con los autores. Pero ya creo que está determinado por las declaraciones testimoniales quién es el autor, quiénes son los partícipes. Por supuesto, todos colaboraron en hacer desaparecer el cuerpo. Hay que ver la coparticipación principal, la coparticipación que tuvieron, o la autoría o coautoría. Eso es lo que tenemos que determinar, quiénes son autores, quiénes son coautores y partícipes necesarios para determinar qué tipo de pena se le van a imponer, ¿no? La autopsia puede, más allá, sabemos que en el agua no estuvo el cuerpo. Aparentemente indica que en principio... Porque si estuvo en la bolsa estuvo bien cerrada, por supuesto no, eso tampoco se puede determinar. Sí, bueno, es difícil porque eran dos bolsas, ¿no? Es de suponer que una bolsa no alcanzaba, pusieron una para un lado, otra para el otro. Pero hay que ver qué tipo de bolsa era, si era hermética, no era hermética. Eso se va a determinar con los más o menos en 20 días, porque dicen el viernes estarían los estudios. No, se van dando estudios parciales. Seguramente cada uno que termina le van a informar a la Fiscalía, porque acá es la que está interviniendo la Fiscalía, le van a informar que arrojan esos estudios parciales para después llegar a un estudio general que seguramente va a tardar más de un mes. ¿Se puede determinar, según la autopsia o los estudios que se realicen de ahora en más, si el cuerpo estuvo siempre en el mismo lugar donde se lo encontró o lo pusieron, por ejemplo, ese día? Sí, porque, o sea, por eso que es muy importante cuando llega a la escena del crimen, llegan los especialistas. O sea, que no lleguen los elefantes, como digo yo, que realmente destruyen la prueba. Acá, si vallaron bien la zona, vamos a encontrar elementos que, fíjense que trataron de ver si había marcas de pisadas, si fue removido el lugar. Bueno, ¿eso para qué? Seguramente cuando se allanen los domicilios, ya se han allanado los domicilios de las personas imputadas, seguramente esas zapatillas que estarían en el lugar, ahí se van a comparar y van a poder determinar la autoría de estas personas. Porque dicen que aparentemente esa es una zona bastante transitada, sobre todo por Cartoneros, un lugar de descarte de autos. Estuvo 23 días ahí, o sea, hay que ver si estuvo siempre ahí o si fue puesta últimamente. Tenemos testigos, esos testigos ya más o menos pueden llegar a siempre cuando se declara, varias personas, algunas pueden diferir en algunos elementos que no son principales. Acá seguramente deben haber elementos principales para dictar el autoprocesamiento, que lo han hecho en base a estas declaraciones testimoniales. Una de las posibilidades o de las versiones que ha ido tomando cuerpo, especulaciones le podemos llamar en estas últimas horas, es de que podría haber alguien más involucrado. Una persona con cierta capacidad de organización, capaz de disponer de uno o de dos vehículos, de controlar a los detenidos, a los testigos, hasta el punto de hacerles brindar solamente una parte de la versión de lo que ocurrió. Hay que ver ahora, ese producto se puede identificar en una de las cámaras de la zona, ahí vamos a determinar si estuvo el cuerpo o no. Eso sí que va a ser muy importante. Y de ahí se puede abrir alguna otra vinculación más. Y titular del auto, quién lo manejaba, quién tenía... Si era robado. Bueno, si era robado ya es otro tema, pero las cámaras pueden llegar a determinar a ver quién era, quién no era, ¿no? Ahora, recién charlábamos con el papá de Melina y acá hay un combo que hemos venido analizando también estos últimos días, que incluye drogas, incluye promiscuidad, falta de contención familiar, porque esta chica salía de la casa, volvía a la semana. Parece que es algo bastante común en algunos ambientes, que los chicos de esa edad no estudien, no trabajen. Tuvo mala suerte que estuvo con asesinos, ¿no? Sí. Si fue un golpe solo... Pero digo, pero eso no pone a una persona más cerca de un posible desenlace como ese. Digo, si uno se junta con personas que están ahí al borde de la delincuencia, que el tema de las drogas no es solamente el consumo, sino que probablemente el comercio también. Claro. ¿No? Estamos ante algo que es más un fenómeno social. Si es un solo golpe, no hubo abuso sexual, porque a eso lo van a determinar las heridas que puede llegar a tener la menor. Entonces estamos a ver si hubo una pelea, no hubo una pelea. De acuerdo a lo que dijeron a los testigos, bueno, habría una fiesta sexual y bueno, esta chica se había resistido y por eso fueron los golpes y dijeron la mataron a golpes, ¿no? Así es. Estamos con Mauro Zeta también. Mauro. Sí, para sumar un dato, Bernardo, bueno, a ver, a repasar a partir de ahora lo certero. Lo único certero que surgió de la autopsia, habíamos anticipado que no había que esperar grandes conclusiones, que todo es preliminar, ¿sí?
Lo único certero hasta ahora sí. que dan los médicos es que la fecha es compatible, la data de muerte es compatible con la fecha de desaparición. Pero no dijeron 30, 31 días, 32, 33, dijeron compatible con la fecha de desaparición. Lo único que llama la atención es que no hay signos de una paliza, que es el relato que hacen los testigos. Ese es un dato bastante llamativo, porque la testigo dijo hubo patadas y trompadas. Y ahora me corrijo con un aspecto inicial, que tenían razón los defensores que estaban hablando. Los médicos no constatan a simple vista ningún trauma. Ningún trauma, ni siquiera el de cráneo. Ahora mandaron a hacer un estudio microscópico para sacarse la duda concretamente, porque llama la atención que si el relato de la testigo es que había golpes en extremo, no surja en esta operación de autopsia la presencia de traumas en cantidad como había referido la testigo. Esto no surgió. O sea, si para pasarlo en limpio, Mauro, si la hubieran matado a golpes, ya tendría que haberse sabido en esta primera aproximación de la autopsia, ¿no? No se sabe. No necesariamente. No, porque se cortan pedacitos, Mauro. Vos claro, tal cual. Y se manda el estudio patológico. Se mandan a hacer estudios microscópicos, pero digo, en esta mirada que hicieron los forenses no detectaron golpes en cantidad ni fracturas visibles. ¿Entiende lo que digo? Sí. Ese es un dato para analizar, hay que ver qué surge después como mecánica de muerte. No pudieron establecer a ciencia cierta cuál fue la causa de muerte, cómo murió, lo que decíamos cuando dimos la información primero en C5N. No pueden saber con esta autopsia ahora cómo murió, no lo saben, no lo pueden establecer, necesitan estudios complementarios, como contaban los defensores, que van a surgir seguramente más adelante, que les diga si fue por asfixia, si está estrangulada. Este es el dato, digamos, a tener en cuenta de aquí en adelante. Igual que el abuso, ¿no? Igual que el abuso. El abuso exactamente igual. Tampoco pudieron establecerlo con el estado del cuerpo y con la autopsia en sí, no pudieron decir con claridad fue abusada, no fue abusada, no lo pueden establecer. Lo único, por eso digo, para mí, a esta altura, lo único certero que dieron, tampoco con precisión, ¿no? Pero certero en términos de tener un dato a esta altura, es que dijeron es compatible con la fecha de desaparición, la muerte. Después, el resto de los datos son todos de laboratorio. No habría estado sumergida en el agua porque tienen, no encontraron signos en la faringe del paso del agua por el cuerpo de la menor. Pero todo esto va a laboratorio, con lo cual, como decíamos el otro día, y como decíamos más temprano, hay que esperar mucho. Todo esto es como preliminar, todo esto va al laboratorio. No se puede dar con esto una certeza absoluta para decir cómo fue la muerte de Melina, ¿se entiende? Desde lo científico. Pero bueno, lo único que se llevan como conclusión los forenses es una data de muerte compatible con la fecha de desaparición. Van a esperar la tarea del entomólogo forense. Como contaba el doctor, mandaron todo para ser analizado de forma más detallada, más minuciosa, y recién ahí van a tener indicadores reales de cómo fue la muerte. Hoy, si vos me preguntás, Bernardo, ¿establecieron la causa de muerte? No. Hoy, con lo que hicieron, no pudieron llegar a la conclusión de cómo la mataron. Es imposible, porque con los estudios que duran hasta un mes, por supuesto, ¿no? En el tema del abuso, en el tema de los golpes, si son compatibles los golpes con... ha sido producto, un golpe determinado en el cráneo, ha sido la causa de la muerte, ese golpe, yo veo estrangulamiento, bueno, eso va a surgir en... Le hago una pregunta, doctor. Si no detectan en la autopsia ningún tipo de golpe en esta primera mirada que hacen, ¿qué indica? Bueno, la causa de la muerte la van a determinar, si fue natural o si fue por golpe o por asfixia o estrangulamiento. Porque la testigo dice con grado de precisión, la testigo habla de paliza. Pero va a surgir, eso surge, en la autopsia surge. Está bien, pero no tendría que verse claramente. No, porque las larvas y las moscas ya, el estado de descomposición es muy grande. Entonces, eso pasaron. O sea, si el cuerpo se hubiera quedado quieto, las rigidencias cadavéricas que se producen de entrada se determina, el estado violáceo. Después, ¿y en cuanto a los traumatismos que debería haber, no, doctor? Porque pasaron muchos días y las larvas y las moscas, que es normal la descomposición del cuerpo. ¿Pero puede ser que no se vea nada, como dicen los forenses hoy? No, microscopio se va a ver. Simple vista. No, con el microscopio se va a ver. Por eso que se cortan pedacitos de piel y ese pedacito se pone en unos aparatos especiales, y ahí, por supuesto, son los que después determinan la posibilidad de ver no solamente la antigüedad de la muerte, la data de la muerte, sino también el golpe o no. Vuelvo a la pregunta que le hago. A ver, la testigo habla de que fue sometida a una paliza entre patadas y trompadas, ¿sí? Esto,
que hoy no lo hayan visto, ¿es una posibilidad que no haya sido como dice la testigo o puede ser que en los estudios más detallados, más microscópicos, puedan aparecer esos golpes? Porque a mí me dicen que directamente no le ven traumas. Lo que pasa es que no se pueden ver las livideces cadavéricas por el estado de composición. O sea, un cuerpo cuando es enseguida encontrado, las livideces se ven. Acá no, es casi imposible. O sea, ¿qué es la lividez? Cuando el cuerpo, en la forma que queda, la sangre baja hacia ese lado. Acá no se puede ver. Acá es imposible por la cantidad de días que han pasado y porque ya entra en un estado de composición muy fuerte. Sí. Por eso que no se puede determinar si hubo golpes o no hubo golpes. ¿Por qué? Porque la lividez queda una marca en la piel, pero acá en la descomposición no lo puede determinar eso. Es muy difícil. Mauro, uno de los datos que aportaba uno de los abogados, ahí el abogado del Narigón, de Elías Fernández, es que efectivamente el cuerpo estaba en 2 bolsas de residuos y en una manta, como se había dicho una sábana en realidad, pero que estaba en 2 bolsas y una manta. Como dijo la testigo. Como dijo la testigo. Sí, ahí es importante porque la testigo dijo manta y envuelto. Bueno, realmente apareció como manta y envuelto, ¿no? En esos contextos, claro. Lo que digo es, me parece que no hay que apresurarnos, por eso, a ver, todas las conclusiones de la autopsia y todo el trabajo de laboratorio va a permitir tener más precisiones. Pero digo, hasta ahora, a mí lo que me llama la atención es cuántos datos de la testigo se van corroborando a medias. En realidad pareciera que la testigo tiene datos de información que va brindando, que son tal cual los cuenta, y otros que todavía no sabemos. Claro, hay que ver en qué estado ella estaba declarando, ¿no? Hay que ver cuando se produce, Mauro, hay que ver cuando se produce la declaración de ella, y cuando ella, el estado en que se encontraba en el momento cuando se produce la muerte de esta chica, si estuvo en el lugar. O sea, puede haber exceso de alcohol, puede haber droga, que eso, por supuesto, eso se va a tener ella dice que estaba, ella dice que vio. Pero aparte conteste con cómo se encontró el cuerpo. Y en parte vamos a ver después si fue morir a golpes, como dice ella, con patadas, con Bueno, el tema de los golpes es clave para la veracidad del testimonio, ¿no? Sí. Eso es clave. Ahora, esa es la pregunta del millón, es decir, ¿esta chica está declarando lo que realmente vio o alguien le armó un libreto para desviar la investigación? Claro. Esa es la pregunta del millón. Esa es la otra. Bueno, por eso digo, a ver, la fiscal la da por creíble. Para la fiscal es el sostén de toda la investigación, la testigo. Si vos me preguntas hasta ahora qué coincidencia hay del relato de la testigo con lo que se encontró en la forma en la que estaba envuelto el cuerpo. Porque y el otro punto que podría ser compatible con el relato de la testigo, que la testigo dijo, bajaron por un sendero para dejar el cuerpo y después volvieron para asegurarse que la tiraban al agua. Pero en este primer informe forense no se ve, no se registra, con este informe forense, falta prueba de laboratorio, no se registra que el cuerpo haya estado sumergido. Analizando, corríjame doctor si me equivoco, la faringe no encontraron lo que serían indicadores del paso del agua por el cuerpo de esta chica. Claro, yo te digo, si la tiraron muerta, si la tiraron viva, llega hasta los pulmones. Sí. Si la tiraron muerta, a veces no llega. A veces no llega a la faringe. Claro, eso es lo que alguien que no entiende nada del tema se pregunta, a ver, pero ¿cómo va a pasar el agua por la faringe si está muerta? No pasa. Por eso, porque normalmente si una persona está viva, sí, porque respira. Entonces entra el agua y entran otros elementos. Acá, si está muerta, no respira. Sí, lo que es compatible con el relato de la testigo, que la testigo dice que bajaron, que dejaron el cuerpo y que después un grupo volvió como para asegurarse que lo habían tirado, pero también es cierto que cuando lo encontraron estaba como en una zona de cañaveral, no estaba flotando en el agua, digamos, ¿no? Pero eso que puede ser un sendero para la testigo, ¿no? Eso es lo difícil. Ahora hay que ver qué valor juega todo lo que viene del laboratorio, porque yo pondría el acento en la ropa que tomaron para analizar evidencia genética, a ver si ahí encuentran ADN de alguno de los imputados o de nadie. También no encuentran nada. A mí me sorprende de todo, insisto. Gamboriano lo relativiza tal vez con mayor experiencia, acostumbrado a conocer resultados de autopsia, como en este caso preliminares, que deja mucha prueba pendiente, ¿no? De laboratorio. Pero digo, que no le hayan detectado golpes, ¿no le llama la atención a usted? Usted me dice que no. Son 30 días, ¿no? Casi 30 días de desaparición, no puede pasar eso, sí, no. Lo que, por supuesto, el tema del abuso tampoco. Y esto lo vemos con otras causas que dijeron, no hay abuso, no se determinó. Y después, con un estudio más certero y profundo, sí se determinó que hubo abuso sexual. El caso del portero, ¿no, Mangieri? Sí, yo lo que pregunto es si van a poder probar
A ver, vinculación directa entre los imputados y el homicidio de esta joven. Depende de los teléfonos, puede haber un cruce telefónico entre ellos, que había una amistad relativa, puede ser algunas cámaras de seguridad que estén en el lugar, que los vean juntos o que se han juntado. Pero hay mucha prueba todavía. Pero por eso es cierto que falta mucha prueba y que la fiscal tiene todavía tiempo para buscarla, ¿no? Seguro. Pero hoy pregunto, si hoy sacamos del escenario a la testigo Meloni, hagamos de cuenta que la retirás de la prueba de la fiscal, ¿qué te queda? Y nada. Hasta ahora nada, pues va a ser importante y va a apoyar sus dichos en la declaración, lo que surja de la autopsia. Va a surgir también si se encuentran rasgos de ADN, va a surgir cruces telefónicos entre las partes, va a surgir cámaras de seguridad. Bueno, eso es lo que va a determinar el cuadro probatorio que después, con un requerimiento de elevación a juicio, va a ser sometido a un tribunal criminal, ¿no? Usted, Moriana, dice que, vamos a suponer que le dieron golpe y que después terminaban asfixiando y que la testigo esto no lo ve, ¿no? Que el mecanismo del crimen es una asfixia, para que no grite o porque la están golpeando y la terminan asfixiando. Tampoco puede pasar que por el paso del tiempo no quede ningún vestigio de esos golpes, primeros golpes que le dan. De la asfixia podría quedar, pero el golpe mortal va a surgir. La causa de la muerte surge. Sí, surge después del laboratorio. A golpes más adelante. Surge más adelante, con el estudio histopatológico, seguramente. Otro tema, Mauro, de que conversamos recién con el doctor Damboreana, es si la pericia va a determinar si el cuerpo estuvo todos los días que estuvo desaparecida Melina en el lugar o lo pusieron, suponete, 12 horas antes, claro, o unas horas antes de que aparezca. Sí, pero ahí para pensar esa hipótesis, Bernardo, no serían los responsables del crimen. O sea, si vos pensás que plantaron el cuerpo en el lugar donde lo encontraron, no ahí serían... Ahí también los imputados, claro. Sí, y si participó, pero por ejemplo, si participó alguien más, como hay una versión que viene circulando... Ah, bueno, claro. Y los imputados están encubriendo a esa otra persona. En la versión de Mel falta investigar a 2 personas más, pero yo insisto que es una causa compleja, no la veo todavía clara, pero bueno, es mi mirada periodística. No, tenés razón, es muy compleja, Mauro, es muy compleja. Es compleja, no es clara, no es lineal, que uno dice, bueno, todo parece cerrar rápidamente. Me parece que hay mucho por esperar, mucha prueba de laboratorio. Acuérdense que el 2 de octubre viene la otra prueba de laboratorio, que es todo lo que se levantó de evidencia en la casa de los detenidos, sobre todo de Toto, el menor de 16 años, porque digo, vuelvo a la pregunta anterior, si no demostrás el paso de Melina de modo científico por la casa del imputado Toto, ¿te alcanza con el relato de la testigo para una prisión preventiva? Pues la testigo dice, la mataron a golpes en la casa de Toto. Supongamos que la prueba de laboratorio no te traiga la certeza de, no sé, encontrar un cabello de Melina en el lugar, saliva, algún rastro de ella. ¿Cómo sostienen la imputación? Lo pregunto... El problema es el lugar de la muerte. El problema es el lugar de la muerte. Por eso, y si no encontrás nada que vincule a Melina con la casa de Toto, que sería, según la testigo, el lugar de la muerte. Puede pasar que no encuentren nada un mes después. Algo tiene la fiscal que sangre, que no aparezca pelo, Mauro, que no aparezca saliva. Claro, algo tiene porque, por supuesto, le dictó el auto de procesamiento al menor también. O sea, algo tiene, que por supuesto no lo conocemos, que se está investigando, ¿no? Doctor, otro punto, la pericia psiquiátrica que seguramente se va a realizar a los detenidos, porque aparentemente los detenidos fueron a decir a la madre de Melina que le iban a ayudar a pegar los carteles y que iban a colaborar, etcétera, lo cual, en caso de ser ellos los asesinos, traza un perfil psicopático, ¿o seguro, no? Sí, ¿Esa prueba es importante? No, lo que pasa es que es importante para ver si son psicópatas, sádicos, perversos. Sí. Eso va a ser el tema que va a agravar o la situación procesal. La pena es máxima, o sea que acá o se van a la calle o se van con una prisión perpetua, ¿no? Esto no tiene medias tintas. No. Mauro, ¿cuándo se va a conocer entonces el resultado de los otros estudios que faltan hacer a partir del material que se recogió hoy? Por eso, fíjate, recién el 2 de octubre una parte empieza a analizarse la evidencia colectada en los allanamientos. Esto es decir, suponete que en la casa de Toto se secuestró una sábana que contó la mamá y algún otro objeto más, bueno, cuchillos tengo entendido también. Todos esos elementos se van a peritar el día 2 de octubre. Después tenés que hacer un cotejo de ADN con el ADN de Melina y esperar el resultado de ese cotejo. O sea, primero tenés que peritar
lo que secuestraste y sacar el patrón genético de lo que secuestraste. Y después hacer el comparativo con el patrón genético de Melina. Claro. Es una prueba clave, porque por ejemplo esa prueba de ADN fue la que terminó involucrando a Mangieri, ¿no? Claro. ¿No me equivoco? Está, seguro. Debajo de las uñas se encontró... Yo por eso insisto, sí, decía el otro día el genetista Penasino que no había que tener mucha expectativa en las uñas, sobre todo por el paso del tiempo, sí. Que es muy difícil que se encuentren las uñas de Medina si es que ella realmente pudo resistir o defenderse o arañar. Claro, prácticamente descartan que se pueda encontrar algún signo de ADN de un atacante por el paso del tiempo, que había que poner expectativa de la ropa. La ropa fue sacada hoy, obviamente, de la autopsia, iba a ser analizada y iba a ser peritada. Bueno, uno de los abogados, Mauro, decía que se encontró gran cantidad de pelo. Eso sí, decía el abogado de Elías, el abogado de Narigón. Es un dato claro. porque ahí si el pelo no puede ayudar a Moreana, pero y el color, no, las vulvas no, pero el color seguramente puede determinar si corresponde a una persona o no. ¿Y no tenés para hacer ADN? Y sí, hay que ver si están los bulbos o no están los bulbos del capilares. Si está el bulbo o no. Claro. Bueno, todo por eso digo, me parece que hoy, no sé si comparten, el único título que nos podemos llevar es que los peritos dicen que la data de muerte sería, y hasta en potencial, se los digo, compatible con unos 30 días. Después, todo el resto va al laboratorio, o sea, todo el resto va, no se determinaron a simple vista indicios de abuso sexual. Y el golpe en el cráneo importante, ¿no? Y el golpe en el cráneo importante también, en principio. Pero lo dijeron lo todavía. Descartan, No. Si no lo ven como lógico, sí. El jefe, los responsables que hicieron la autopsia no mencionan, como dijo la defensa, un traumatismo de cráneo. Eso fue, me estoy corrigiendo sobre el propio dicho, claro. La información que di porque me confundí yo, no lo dejan asentado el traumatismo, no lo dejan asentado. Mauro. Dejan asentado el resto, que no pueden determinar el abuso, que no pueden determinar la causa de muerte, que fue lo que dijimos al principio, o sea, no pueden ahora precisar cuál es la causa de muerte, y el otro tema es que en principio no hay elementos para pensar que el cuerpo estuvo sumergido en el agua, pero faltan todos estudios complementarios. Yo insisto, estos casos son de largo aliento, nos vamos a encontrar con sorpresas y con pericias complementarias que tal vez marquen indicadores totalmente contrarios, ¿no? Mauro, ¿vos cómo ves esa parte de la declaración de Melody donde dice que desde 2 semanas antes estaban planeando drogar y violar a Melina? Pero ¿sabes qué? Eso también lo dice en la autoincriminación Chavito. Chavito da una frase que obviamente después la defensa dice que fue bajo apremios y hay que ver si no es como plantea la defensa. La defensa dice que esa autoincriminación se la sacan con apremios policiales. Pero Chavito llega a decir, y yo me acuerdo que lo contamos, cuando declara primero como testigo, antes de autoincriminarse, Chavito dice que adentro del boliche escucha decirle a Toto y al Narigón que venían con ganas hace rato de infiestar y drogar a Melina. Y es compatible con lo que declara Melody. Esa frase la aporta también Chavito cuando declara como testigo antes de autoincriminarse en esta causa. Ahora hay que ver, una cosa es planear un crimen y otra cosa es un comentario que hacen adentro de un boliche. Aparte sabemos que la autoincriminación no sirve, ¿no? Tiene que ser acompañada con otras pruebas. Claro. Por eso, y la fiscal... hay un testimonio, ¿no? Claro. Sí. Claro, la fiscal me parece que la autoincriminación ni la va a usar porque va a usar a Melody. Claro. Me parece que a esta altura la autoincriminación no la va a usar, por más que en su momento la fiscal dijo que se había autoincriminado en presencia de personal policial y también de 2 testigos civiles, pero me parece que no va a ser tomada como válida porque en este caso tenés a la testigo Melody que... Claro, es una prueba más la autoincriminación, ¿no? Es una confesión. Ni la van a usar, me parece. Claro. Ni la van a usar al momento de pedir la prisión preventiva porque van a usar el testimonio de Melody. Yo insisto, yo no sé, vuelvo a repetir la misma pregunta, si más allá del testimonio de Melody hay que esperar mucha prueba de laboratorio para ver, y de telefonía, que está bien lo que dice Dan Moriana, para ver si vos podés probar que las personas que están imputadas o que están detenidas participaron de este hecho o son ajenas. Me parece que está todo muy verde todavía. Está muy verde. Y es una investigación a largo plazo. Yo, antes de que te vayas, Mauro, le quería preguntar al doctor de Moriana, es una pregunta complicada al doctor de Moriana, pero en su experiencia como abogado penalista, ¿a usted le da la impresión, recién algo dijo ya, sobre el testimonio de Melody, digamos, ¿tiene el perfil de ser una testigo que la han preparado o tiene más bien el perfil de ser una testigo espontánea? O en el caso de que la prepararon, está bien preparada. ¿Usted muy difícil. qué opina? O sea, cuando acá la que toma la declaración es la fiscal.
La fiscal siempre tiene una amplia experiencia y uno se da cuenta enseguida si tiene un perfil fabulador o no. Claro, porque veo que ahora está, por ejemplo, está el estudio del lenguaje de los gestos, ¿no? Sí, y eso supongo que sin necesidad de ser un especialista, digo, el fiscal que tiene muchos años de trayectoria, ¿no? Se da cuenta de una persona que está contando algo que no vio. Va a haber que hacer la autopsia psicológica de la víctima. Que ahí empieza a ver cómo era la víctima, con qué gente se relacionó, a ver si lo podemos relacionar con estas personas, si estaban dentro del boliche, si se conocían, si tenía vinculación, porque si dicen, prepararon 15 días antes salir con Melody, sí, drogarle y demás, vamos a ver si ella tenía... ¿Y qué es lo que puede revelar la autopsia psicológica de la víctima? Digamos, ¿cuáles eran sus preferencias? Claro. ¿Consumía drogas, no consumía drogas? ¿Tenía relaciones habitualmente con varias personas? ¿Participó de este tipo de fiestas antes? Claro. Eso va a ser importante para determinar si es compatible lo que le pasó con su autopsia psicológica, ¿no? Porque ella se resiste y por eso la matan, de acuerdo a lo que dice Melody. Sí. Entonces vamos a determinar con esa autopsia si ella era adicta a ese tipo de fiestas y consumo de alcohol o drogas, ¿no? ¿Mauro? Hay un dato para tener en cuenta que son los tiempos procesales, no quiero aburrir con esto, pero... 30 días. Claro, el 12 de septiembre fueron las indagatorias y a partir de ahí la de Elías Fernández fue un día después. Tiene 15 días más 15 más. Exacto. La fiscal para el pedido de la prisión preventiva, es decir que aproximadamente el 12 de octubre le estaría venciendo el plazo para pedir la preventiva. Ahí tiene que tener a mano, me parece, tal vez me equivoque, doctor, más y parte importante de la autopsia. Sí, y la autopsia, ¿no? Ahora, claro. ¿Qué pasa si la testigo, insisto con esto, qué pasa si la testigo habla de que la atacaron a patadas y a trompadas y los estudios complementarios de la autopsia no revelan un solo signo de golpe? Y va a ser un poco dudoso los abogados defensores se van a tomar de esa determinación de la autopsia para decir, mis clientes no, la testigo es mentirosa, mis clientes no están involucrados, y esto se basa en un artilugio realmente de fantasía, ¿no? Eso es lo que va a... Y van a decir... Pero usted insiste que en el estudio micro podría salir, si es que hubo golpes, podrían detectarse. Va a salir, por supuesto, va a salir que en el estudio histopatológico surge si hubo golpes o no hubo golpes, sí, seguro. Está bien, porque hasta ahora, insisto con esto y vamos a repetirlo para dejarlo en claro, no se detectaron. Si bien hubo versiones encontradas dentro de los médicos que participaron, el informe que van a redactar lo van a entregar el viernes. Parte, porque no creo pueden establecer la presencia, no pueden establecer la presencia de golpes a simple vista con el estudio que hicieron hasta el día de hoy. Una autopsia, insisto, doctor, usted que está acostumbrado a estas lides, de 10 horas, 10 horas de trabajo. Y lo que llega por la descomposición del cuerpo. Sí, y con peritos de parte, lo cual es válido y me parece que es un dato muy interesante, que le dieron intervención a todas las partes para controlar el proceso en una causa que arranca. A mí me parece que esto discute otra vez, doctor, el problema de las causas que empiezan con una autoincriminación. Claro. Me parece que el gran problema sigue siendo los procesos penales que disparan allanamientos con una autoincriminación, por más que sea como plantea la fiscal en presencia de civiles, digo, más allá de eso, ¿no? Porque el mismo que se incrimina, Chavito, después dice que fue víctima de premios. ¿Pero por qué lo dice la fiscal? Dice en presencia de civiles y personal policial. Porque hay jurisprudencia de la Corte que esas declaraciones y esas autoincriminaciones son válidas. ¿Por qué? Porque después van a declarar los policías y van a declarar estos testigos civiles, ¿no? ¿Cómo que lo dijo? Sí, por eso digo, pero me parece que... Vulnerar derechos constitucionales, la autoincriminación, sin abogado defensor, sin haber tenido una entrevista previa, eso es lo que va a decir la defensa, seguro. Sí. Sí, por eso insisto, me parece que es una investigación que arrancó, yo insisto, cuando empieza con autoincriminaciones es como que uno tiene motivos para decir, no hay una prueba superior, no se pudo encontrar algo mejor como para encargar la investigación, que no sean los dichos de un tipo que empieza a declarar como testigo y en un momento determinado se autoincrimina, porque a diferencia del caso Ángeles, acá vos no tenés a mano, como pasó en el caso Ángeles, en el cuerpo del imputado ADN de la víctima. Claro, pero pasaron muy pocos días, había reuniones. Está bien, acá pasaron 25 días. Claro, es muy difícil. En cambio, en el caso Ángeles vos tenías como diferencia, más allá de la autoincriminación, que en el cuerpo de la menor, de acuerdo con la investigación del juez, se encontró ADN del imputado. Pero acá, el paso del tiempo, nos dicen los genetistas, va a ser prácticamente improbable encontrar ADN de un imputado en las uñas de la víctima si es que la vícima alcanzó a defenderse. Es muy difícil. Eso es la complicación más. No sé, todavía es un caso que
que sigue sin tener como certeza. Con los elementos que tuvo la fiscal, con los elementos que tuvo la fiscal, sirvió para convertir la aprehensión en detención, que eso vale porque hay un juez de garantías que la decretó, ¿no? Sí, pero está bien, eso es cierto. El juez Porto le convirtió la aprehensión en detención a la fiscal, y la jueza de menores convalidó, directamente le dictó la prisión preventiva del menor Toto, con el argumento de que también le resultaba creíble el testigo. Bueno, esperemos que dicen los estudios complementarios. Yo quiero repasar los 4 puntos salientes de lo que surgió de hoy. Para los peritos hay una data de muerte compatible con la fecha de la desaparición. Faltan los informes del entomólogo forense para tener precisión en base al análisis de la larva de mosca, que es lo que le va a dar más precisión a la data de muerte. No pudieron determinar abuso sexual, no pudieron determinar causa de muerte precisa, no encontraron traumatismos en el cuerpo visibles, mandaron todo a estudios microscópicos. Y el otro dato es que no habría, lo digo en potencial, el cuerpo no habría estado sumergido en el agua porque no encontraron agua en la faringe, o sea, indicadores de agua en la faringe, pero no mucho más. Lo habíamos anticipado. Pero qué importante que es títulos resonantes, ¿no? Qué importante que es que digan que la data de la muerte es compatible con la desaparición. ¿Por qué? Porque se apoya los dichos de Melody, de la testigo Melody, ¿no? Visto de esa manera, sí. Pero ¿qué pasa si no tiene golpes? ¿Entendés? Claro, esa es la contradicción. ¿Qué pasa si finalmente se determina que no murió, que no hubo una paliza? Y cuando el testigo refiere una paliza, y cuando Chavito, cuando se autoincrimina, refiere una paliza. Esto es lo que me llama la atención. Pero por ahí, como dice Amboriana, porque no se ve a simple vista, no lo sé. Esa es la parte que tendrán que explicar los forenses, ¿no? Mauro, vamos a sumar a la doctora Olga Fernández Chávez, la perito criminóloga, que nos acompaña siempre y hoy también ha llegado en el momento más que oportuno. Conversábamos recién con el doctor Damboriana y con Mauro Zeta también, de que aparentemente, según lo que ellos ven, la causa está basada prácticamente de manera fundamental en el testimonio de Melody. Lo único que pudo corroborar la autopsia de manera contundente es la datación de muerte, es decir, que habría muerto en los momentos posteriores a su desaparición, por lo menos ese día. Digamos, de acuerdo a tu visión, ¿cuáles son los elementos más fuertes de esta causa? ¿Son estos o hay otros? No solamente la datación de la muerte, sino que coincide que murió por un traumatismo, según la ley. Sí, bueno, aparentemente lo del traumatismo no está tan claro, ¿no? Aparentemente, según se desprende de la autopsia, para lo del traumatismo habría que esperar a que se hagan los análisis. Los médicos todavía, los forenses. Todavía no dijeron si la causa de muerte, todavía si es traumatismo o otro elemento. No, todavía no hay causa de muerte. Sí. Y lo que no coincide es que no la arrojaban al agua como ella alega que sabía o que vio. Sí, a ver, que no se encontraron restos. Todo ese principio que todavía no tenemos un informe escrito, ni tampoco de que no dijeron, o sea, no hubo un anticipo a la fiscal de lo que encontraron en el cuerpo, ¿no? Algo que analizamos más temprano es el hecho de la posibilidad de que la hayan tirado muerta al agua. En ese caso, ¿se puede determinar si el cuerpo estuvo en el agua o no? Sí, la tiraron, sí, igual. Si estaba muerta, igual. Eso es también igual. Sí. ¿De qué manera? Porque si estuvo en contacto con el agua, por lo que entiendo, lo que dicen es que no estuvo en contacto con el agua, que estuvo de todo este tiempo sobre tierra, firme. Entonces no va a tener ninguno de los contaminantes el agua, especialmente esa agua tan contaminada. Claro. Tiene muchísimos. O sea, la piel tiene que tener nivel de químicos. Tiene niveles de contaminantes mayores y aparte se nota por el proceso putrefactivo cambia y se acelera mucho en agua. Por los fríos y los calores del cuerpo, ¿no? No, y aparte porque las bacterias también proliferan más en agua. O sea, una de las cosas que nosotros hacemos cuando hacemos un cultivo de bacterias es proveerle humedad y agua para que eso junto con el alimento. El alimento lo tiene por el cuerpo, pero el cuerpo el proceso va perdiendo líquidos también. O sea que eso es terminante, digamos, no estuvo, no hay posibilidad de confusión, no hay manera de confundirse. Entiendo que se lo han dicho, es porque tienen una forma de comprobarlo. Otra de las preguntas que venimos repasando, ¿se puede establecer si el cuerpo lo plantaron horas antes o estuvo siempre ahí? Sí. ¿Por qué? Particularmente por el tema de las larvas se puede determinar. El cuerpo tenía muchas larvas. Larvas y moscas. Sí. Larvas y moscas. Cuando la larva tiene 4 estadios que nosotros utilizamos para determinar, los entomólogos forenses, que son los especialistas, utilizan para determinar la data de la muerte. Hay moscas, según la especie, que dejan larvas o huevos. Y esas larvas van pasando por 4 estadios hasta que finalmente, cuando se han alimentado lo suficiente, forman un estado pupario, forman una pupa, que generalmente se entierran lejos para no ser comidas por otros animales o otros depredadores, y finalmente emergen como las nuevas moscas y continúa el ciclo. Esto siempre está abajo del cuerpo. Si uno lo cambia, no va a encontrar las pupas, si se colocó en ese día.
Y no va a coincidir, esas larvas no van a coincidir con el proceso putrefactivo que tienen. Claro. En el caso del abuso, digamos, ¿eso de qué manera se puede determinar? Porque yo supongo que un cuerpo que lleva tantos días, un cuerpo de tanta antigüedad, sí. El hisopado no se puede aplicar, ¿o sí? ¿Se usa el hisopado? No, el hisopado ya no se podría, se intenta obviamente, pero supuestamente... La ropa seguramente. El proceso, pero no tenía bombacha ni el short. Entonces, y son las prendas. Están estudiando, claro, pero están estudiando igual la ropa, ¿no? Y la remera, pero la remera también no está en contacto directo. Sí. Nos decían los abogados gran cantidad de pelo había. Que no pertenece a la víctima. No, desconocemos. Y claro, eso todavía no debe estar en el informe. Porque también primero tienen que clasificar lo que sea humano, porque puede ser que la sábana que utilizaron para envolverla sea donde no se dormía el perro, lo que sea. Y es una frazada en principio, sí. Una frazada. Si ese pelo pertenece a la especie humana, también que sea el cabello que se puede identificar es el que tiene el bulbo como para sacar ADN. Sí. Del pelo caído hay una técnica que extrae ADN mitocondrial, pero es mucho más costosa, más difícil y no siempre obtiene buenos resultados.